Este video lo hago con todo mi amor, dedicado a mi hija. Para mí, siempre será mi pequeña bebé. Con las intensas olas de calor, su piel ha reaccionado con brotes atópicos y como mamá, lo único que quiero es darle alivio y cuidado. Por eso, hoy preparo un jabón muy especial, pensado para proteger, calmar y mimar su piel sensible. Porque detrás de cada fórmula que comparto hay una historia de amor, de entrega y de esas ganas infinitas de cuidar lo que más queremos. Los aditivos son la magia secreta en cada jabón. No solo aportan color y textura, sino que transforman una simple barra en un cuidado especial para tu piel. La maicena, el almidón de maíz, por ejemplo, calma y suaviza, como un abrazo delicado. Los aceites vegetales nutren y protegen como un bálsamo natural. Y los aceites esenciales, en su justa medida, añaden ese toque aromático que convierte la rutina en un momento de bienestar. Cada aditivo es una pequeña joya que marca la diferencia entre un jabón común y una verdadera fórmula hecha con cariño. Hoy, este video lo dedico con todo mi amor a mi hija, mi mayor inspiración. Quiero mostrarte cómo, con ingredientes sencillos y llenos de magia natural, podemos crear algo especial para la piel y para el corazón. La maicena, que parece tan simple, en realidad es un tesoro. Calma, suaviza y protege, como una caricia tierna de mamá. Es ese ingrediente que nos recuerda que lo más humilde a veces guarda el mayor poder de curación. Cada paso de esta fórmula está hecho pensando en ti, en tu bienestar y en el legado de amor que quiero dejarte a través de mis creaciones. Mi nombre es Verónica. Quédate hasta el final, que te regalo 5 fórmulas más. Empecemos. Hoy quiero contarte sobre un ingrediente que, aunque parece sencillo, y lo tenemos casi siempre en casa, guarda un poder sorprendente para el cuidado de la piel: la maicena, el almidón de maíz. Quizás la conozcas como ese polvo blanco que usamos en la cocina para espesar salsas o postres, pero en cosmética artesanal se convierte en un verdadero aliado, sobre todo para pieles sensibles o atópicas. La maicena tiene la capacidad de absorber el exceso de humedad, lo que ayuda a mantener la piel más seca y equilibrada en situaciones de calor o sudoración. Pero lo más valioso es su efecto calmante. Al aplicarla en jabones o mascarillas, actúa como un suave bálsamo que alivia irritaciones, rojeces y esa incomodidad típica de las pieles reactivas. Además, deja en la piel una sensación aterciopelada, como si la envolvieran un velo de suavidad, protegiéndola sin bloquear los poros. Esta textura tan ligera y sedosa convierte a la maicena en un ingrediente perfecto para fórmulas dedicadas al cuidado de niños, adultos con piel sensible o personas que buscan alternativas naturales a los productos convencionales. Por eso, cuando elaboramos un jabón de maicena, no estamos añadiendo un simple polvo, sino un componente con un enorme poder natural. Calma, suaviza, protege y transforma cada ducha en un momento de bienestar. Así que la próxima vez que pienses en maicena, no la veas solo como un ingrediente de cocina. Recuerda que también es un regalo de la naturaleza para el cuidado de nuestra piel. También quiero hablarte de un aceite que ha acompañado a la cosmética natural desde tiempos antiguos: el aceite de almendras dulces. A simple vista puede parecer un aceite vegetal más, pero en realidad es un verdadero tesoro para la piel, especialmente para las más sensibles o con tendencia atópica. Este aceite es rico en vitaminas A, B y E, nutrientes esenciales que ayudan a mantener la piel sana, nutrida y protegida frente a las agresiones externas. Lo maravilloso del aceite de almendras es su capacidad para hidratar en profundidad sin dejar sensación grasa. Penetra con suavidad, aportando elasticidad y aliviando la resequedad mientras crea una ligera capa protectora que ayuda a conservar la humedad natural de la piel. Además, nutre y protege la barrera cutánea.
Es conocido por su efecto calmante y regenerador, ideal para pieles que sufren irritaciones, descamaciones o enrojecimiento. De hecho, muchas mamás lo han utilizado durante generaciones para cuidar la delicada piel de sus bebés, porque es tan suave y respetuoso que se siente como una caricia. Cuando añadimos a nuestros jabones el aceite de almendras, convierte una simple barra en un tratamiento nutritivo y protector, transformando la rutina diaria en un ritual de cuidado lleno de amor. Así que cada vez que uses un jabón con aceite de almendras, piensa que no solo estás limpiando tu piel, sino envolviéndola en un abrazo de suavidad, nutrición y bienestar natural. Fórmula de 100 gramos para jabón de glicerina con maicena, también conocido como almidón de maíz, para pieles atópicas, también apto para bebés. Ingredientes: 100 gramos de base de glicerina sin sulfatos o parabenos, 1 gramo de aceite de almendras dulces, calmante y nutritivo, 3 gramos de maicena, suaviza y alivia irritaciones, 2 gotas de aceite esencial de manzanilla romana o de lavanda. Este paso es opcional, es calmante, pero en muy baja dosis. Este jabón también está pensado para la piel delicada de los bebés. Cada ingrediente ha sido elegido con cariño y cuidado para ofrecer suavidad, protección y un toque de ternura en cada espuma. Recuerda que podemos añadir un par de gotitas de aceite esencial de manzanilla romana o lavanda, muy poquito para los bebés, y siempre disuélvelo en el aceite de almendras antes de añadirlo, para aportar un toque de calma y aroma delicado, ideal para que la hora del baño sea un momento de relajación y cariño. Si el bebé tiene menos de 3 meses, es mejor que no perfumes el jabón. Tip para mamás con bebés: en lugar de talco, prueba maicena para la zona del pañal. Es suave, calmante y natural. Ayuda a absorber la humedad y a proteger la piel delicada de tu bebé sin irritarla. Pesa y corta la base del jabón de glicerina. Es importante que sea libre de sulfatos o parabenos. Seguramente has escuchado hablar de sulfatos y parabenos. Los sulfatos son agentes que hacen mucha espuma, pero pueden ser agresivos y resecar la piel, especialmente la sensible o atópica. Por su parte, los parabenos son conservantes químicos que se han utilizado mucho en cosmética, pero hoy se prefieren alternativas más suaves porque pueden irritar la piel o causar reacciones en personas sensibles. Por eso, cuando hacemos jabones artesanales, buscamos ingredientes suaves y naturales, libres de sulfatos y parabenos, cuidando la piel con ternura y respeto. Eso no significa que nuestro jabón no haga espuma. Aunque está libre de sulfatos agresivos, sigue creando una espuma suave y cremosa que limpia delicadamente, sin resecar ni irritar la piel. Cada burbuja está hecha para cuidar, nutrir y envolver la piel en suavidad, demostrando que se puede tener limpieza efectiva y cuidado natural al mismo tiempo. Pesa el aceite de almendras dulces, añade el aceite esencial si lo deseas y disuelve la maicena, también llamado almidón de maíz, en el aceite de almendras para evitar grumos. Escucha esta aventura pegajosa y fascinante con la maicena. Imagina que estás creando una poción mágica, una pasta de maicena que no se rinde fácilmente. A veces, esta mezcla terca necesita un toque extra de amor para disolverse. Aquí va el truco. Toma un poco de glicerina de tu base de jabón, fúndela hasta que esté suave y líquida y viértela con cuidado sobre la maicena. Es como darle un abrazo cálido a esa masa rebelde. Pero ojo, si la maicena se pone caprichosa y no quiere ceder, llévala al microondas.
Fúndela en intervalos cortos, como si estuvieras despertando su lado líquido con pequeños susurros de calor. Cuidado, no recalientes la base de jabón o la magia se arruinará. Si no la fundes del todo, no te preocupes. Esa pasta es una diva que siempre te dará otra oportunidad. Solo vuelve a recalentarla en ráfagas rápidas y pronto estará lista para brillar. Te voy a enseñar una cualidad mágica de la maicena que rompe todas las reglas. A primera vista, parece un líquido normal. Fluye, gotea, se mueve. Sumerge tus dedos con suavidad y se siente como agua sedosa, lista para jugar. Pero espera, dale un toque rápido o apriétale con fuerza. Y ¡bam! Se endurece como una roca, desafiando tu presión. ¿Por qué? Es un fluido no newtoniano. Sus partículas de maicena se juntan bajo fuerza, formando una barrera sólida, pero se relajan y fluyen si las tratas con cariño. Es como una sustancia con actitud. Muévela despacio para sentir su suavidad o apriétala para descubrir su fuerza. Así que mucho cuidado y trátala con delicadeza. Derrite la base de glicerina a baño María o en microondas a intervalos cortos. Incorpora el aceite de almendras, el aceite esencial y la maicena en tu base de glicerina. Mezcla bien. Rocía con alcohol de 96 grados para eliminar burbujas. Vierte en el molde y deja solidificar por 3 a 4 horas. Envuelve tu jabón en papel film. Guárdalo en un lugar fresco y seco. Este jabón es ideal para duchas diarias, especialmente en piel sensible o atópica.
Y así terminamos este jabón tan especial, hecho con cariño y con la fuerza sanadora de la naturaleza, dedicado a mi hija, que aunque ya vuele alto, para mí siempre será mi pequeña. Ojalá que cada espuma de este jabón sea un alivio para su piel y un recordatorio de cuánto la amo, porque en cada fórmula no solo hay ingredientes, también hay amor, cuidado y un pedacito de mi corazón. Y aquí, como te prometí, te comparto 5 fórmulas diferentes de jabones de glicerina con maicena, todas pensadas para pieles atópicas, suaves, calmantes y sin ingredientes agresivos. Puedes elegir la que más te guste. Jabón de maicena y avena coloidal. Ingredientes: 100 gramos de base de glicerina blanca, 2 gramos de maicena, 1 gramo de avena coloidal, 1 gramo de aceite de almendras dulces, 2 gotas de aceite esencial de lavanda, jabón de maicena y aloe vera. Ingredientes: 100 gramos de base de glicerina cristal, 2 gramos de maicena, 2 gramos de gel de aloe vera puro, 1 gramo de aceite de caléndula, 1 gota de aceite esencial de manzanilla romana, jabón de maicena y manteca de karité. Ingredientes: 100 gramos de base de glicerina blanca, 2 gramos de maicena, 3 gramos de manteca de karité, 1 gramo de aceite de jojoba, jabón de maicena y caléndula. Ingredientes: 100 gramos de base de glicerina cristal, 2 gramos de maicena, 1 gramo de aceite de caléndula, 1 gramo de miel pura, 1 gota de aceite esencial de incienso, jabón de maicena y harina de arroz. Ingredientes: 100 gramos de base de glicerina blanca, 2 gramos de maicena, 1 gramo de harina de arroz, 1 gramo de aceite de pepita de uva. Todas estas fórmulas se preparan igual. Derrite la base de glicerina a baño María o en microondas. Mezcla la maicena en los aceites o en una pequeña cantidad de glicerina líquida para evitar grumos. Agrega el resto de aditivos y aceites. Mezcla bien, vierte en el molde y deja enfriar. Si este video te gustó y sientes que también puedes ayudar a alguien más, no olvides darle amor con un like, compartirlo y, por supuesto, suscribirte al canal para seguir creando juntos fórmulas llenas de cariño y magia natural. Tu apoyo hace crecer esta comunidad y me motiva a seguir compartiendo cada vez más. Así que vamos, que la familia de jaboneros siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.